con la situación actual. En realidad, las zonas que funcionan transforman estas áreas en una área que se parece a las áreas más atractivas del país y del mundo. Entonces, esa especialidad no es marginal, sino es estructural, y es un punto importante. El segundo punto que destacamos es el tema de la importancia de la ubicación. Es crucial la conectividad para nosotros. El tema más importante no es que la zona sea una zona rica inicialmente, pero es que esté muy bien conectada. Entonces, la conectividad portuaria, la conectividad rodoviaria, la conectividad vía también aviones. Entonces, las zonas más exitosas están caracterizadas por esa conectividad multimodal, porque eso permite atraer un lag de inversiones variado que pueden utilizar diferentes modalidades de conectividad. Y eso es fundamental para exportar y para importar. El otro punto que destacamos de forma muy grande en muchas discusiones es el papel del sector privado. Finalmente, el éxito de la zona no lo hace el gobierno, lo hacen los investidores privados. Entonces, ¿cómo establecer un diálogo transparente pero eficaz con el sector privado, que será el encargado de invertir en esas zonas, es un elemento crucial? Muchas veces lo que hemos visto en las zonas que han fracasado es el riesgo de que el gobierno decide todo, planea todo, construye la zona, la abre y el día que lo abre no hay inversores disponibles. Entonces, es demasiado tarde el día que abres la zona empezar a hablar con el sector privado. El diálogo tiene que empezar antes. Otro punto es el tema de los incentivos. Es importante que los incentivos sean adecuados. Y cuando hablamos de incentivos, no pensamos que los incentivos fiscales se deben de minimizar. Pensamos que los incentivos tienen que ser mucho más relacionados a la ventaja comparativa de la zona y los servicios adicionales. Entonces, si es una zona donde la ventaja comparativa es abundancia energética, los incentivos tienen que estar relacionados con la disponibilidad y la calidad de la energía, no necesariamente con los incentivos fiscales. Los incentivos fiscales lo que hacen tienden a atraer el tipo de empresas que son muy móviles, que vienen hoy y se van mañana, y que no son las empresas que necesariamente se quiere atraer. Entonces, pensamos que es importante enfatizar los temas de los incentivos no fiscales y sobre todo, por ejemplo, la parte de regulaciones, de permisos, de facilidad de hacer negocios. El otro tema es que muchas veces en la zona el gobierno se concentra en pensar en cuál será la infraestructura, que es una condición necesaria, pero no suficiente. Y nosotros mencionamos y encontramos la importancia de lo que llamamos Value Added Services, y que son los servicios relacionados con disponibilidad de fuerza de trabajo, con formación, con incubación de empresas. Son los servicios administrativos para set up una empresa muy rápidamente. Y los servicios que prestan servicios a las empresas, los servicios de logística, los servicios de metrología, los servicios de control de calidad, que son los servicios que las empresas requieren y que si no están ahí no van a estar interesadas en quedarse. Otro punto clave es conectar la zona con la región. El riesgo de la zona es que se pueda volver un enclave. Y entonces, desde el diseño es importante conectarla con la región. Y eso significa fundamentalmente 4 áreas. El área relacionada con la infraestructura y la conectividad con la región alrededor, y toda la área relacionada con el desarrollo urbano y las amenities para poder atraer fuerte trabajo calificada. El tema de la formación de los trabajadores, el tema de la conexión con las empresas vía linkages para poder desarrollar un tejido empresarial local. Y también es fundamental la mejora regulatoria en toda la zona, porque no puedes tener un enclave donde registrar y poner una empresa toma medio día y alrededor para las empresas que serán los proveedores que le toman 500 días. Entonces, ese equilibrio es muy importante. El otro punto importante de la zona, que yo creo que es un punto que muchos países no toman en cuenta y no aprovechan, es que las zonas son un laboratorio para experimentar reformas que son muy difíciles de implementar a nivel nacional, y que a veces pueden ser arriesgadas, pero tienen posibilidad de tener retornos muy altos. Y ese tipo de experimentación es el tipo de experimentación que se ha hecho en muchos países de Asia y después se ha trasladado las reformas, una vez demostrada con su éxito,
afuera de la zona. Y eso es un elemento que no se considera en muchos casos de forma intencional y es una oportunidad muy grande con la zona. Ahora, volviendo al caso de México, basado en las discusiones que hemos tenido hasta ahora con los equipos del gobierno y sobre todo en la lectura de la ley, de la iniciativa legislativa que fue enviada a la Cámara de Diputados, yo creo que hay ciertos elementos que están en la ley tomado en cuenta y reflejan un poco estas buenas prácticas. Yo creo que el primer punto está claro el objetivo de la zona, está muy bien definido. Es el tema de la atracción de inversión y la creación de trabajos, de puestos de trabajo. Esos son los elementos claves. Un elemento adicional claramente está relacionado con el aumento de exportaciones, pero eso es un medio, es un resultado, no es el objetivo. El otro tema que pensamos que está tomado en cuenta es el tema de la conectividad. La ubicación de la zona está en áreas donde hay cierta conectividad portuaria, hay una conectividad de infraestructura, rodoviaria, ferrocarriles. Lo que sí vemos es que para esa conectividad ser la conectividad de las mejores zonas a nivel mundial, necesita una inversión muy importante. Entonces eso es un elemento clave. Pero digamos, la zona hoy en día está pensada y planeada, no están en lugares remotos, que sería seguramente un elemento de fracaso, pero están en zonas donde hay un potencial de conectividad que sí va a requerir infraestructura e inversión. El otro tema es el tema de los incentivos. Nosotros, por lo menos en nuestra lectura de la ley, vemos que hay énfasis en incentivos soft, no solo énfasis en los incentivos fiscales. El tema de la infraestructura, del acceso a energía, de la simplificación. Una idea que quizás se puede empujar aún más y mejorar es quizás pensar en mecanismos de incentivos para las empresas que sean performance-based. Entonces, que los incentivos a las empresas tengan también una componente de performance donde las empresas reciben mayores incentivos en la medida que cumplan con los targets de inversión, de generación de trabajo que se han planteado. Y eso puede ser algo novedoso, pero con mucho poder, porque puede ligar los incentivos a los resultados, en lugar de dar todos los incentivos al principio. Otro tema que vemos en la ley es el tema de la integración con la economía local. Vemos que hay un esfuerzo, una discusión sobre cómo integrar con el área, en la parte de trabajadores, en la parte de conexión con las empresas, innovación, en la parte del ambiente regulatorio, y en la parte de logística y conectividad con la región más amplia. Y creo que ese es un punto importante, quizás hasta podría ser más explícito y más fuerte. El otro tema que pensamos que es importante y que se toma en cuenta un poco las lecciones que hemos leído y revisado en las zonas a nivel mundial es el tema del commitment. Por lo menos nosotros leemos el proyecto como un proyecto que es a 10-20 años. Y creo que es un proyecto que tiene que ser a 10-20 años, porque los resultados de esa zona van a madurecer justamente en ese lapso de tiempo. Entonces, eso es un tema que pensamos importante y lo vemos de alguna manera reflectivo en la ley. Ahora, ¿cuáles son los temas que yo creo que quizás se pueden fortalecer más? Y son, yo creo, tres específicamente. Uno es el tema del papel que juega el sector privado. Aún ahora la impresión que uno puede tener revisando la ley es que es muy llevada por el sector público. Entonces, ¿cuál es el papel del sector privado? ¿Cuál es el commitment del sector privado? Eso tiene que ser importante. El otro tema es el elemento de poder utilizar la zona para poder hacer reformas que son ambiciosas, complejas, y que pero no las están haciendo a nivel nacional, sino en perímetro muy definido, que son reformas que quizás se han discutido para muchos años, que nunca se han conseguido implementar y que puede ser la instauración de la zona un laboratorio para demostrar que ciertas reformas pueden tener éxito, o por lo menos ver el funcionamiento de esas reformas. El otro tema que pensamos que se puede enfatizar más es el tema de la coordinación. El desafío de la zona va a ser en términos de coordinación en los varios niveles del gobierno. Y mientras vemos como importante el papel central de Hacienda como un coordinador, pensamos que aún no está bien desarrollada la parte de cómo va a funcionar esa coordinación entre los niveles del gobierno y cómo los stakeholders locales van a, digamos, comprar el proyecto y después implementarlo, y por qué las zonas se van a implementar a nivel local.
Esos son mis breves comentarios y muchas gracias. Muchas gracias, doctor, muchas gracias por sus comentarios. Bueno, yo creo que básicamente es cómo se logra cambiar la toma de decisiones de los inversionistas, de que se vayan de un lugar a otro. Es decir, cómo se logra modificar la tasa de retorno esperada de las empresas para que se vayan a ubicar a la zona económica especial. Y creo que lo que hemos visto aquí son los distintos factores que intervienen en esa tasa de rentabilidad, como los costos de transacción, los costos de transporte, la infraestructura que pueda existir en esa zona, también la productividad del capital humano. O sea, si no tenemos las personas preparadas ahí en cantidad y calidad, pues difícilmente una empresa se va a ubicar en esa zona. Y la otra, pues la parte fiscal. Si hay un incentivo fiscal, pues que pueda ayudar a tener una tasa de retorno mayor. Bueno, vamos a darle la palabra ahora al maestro Ricardo Corona. Él viene por parte del Instituto Mexicano de la Competitividad, es maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuenta con 2 diplomados en regulación impartidos por la COFEMER. Trabajó en la Suprema Corte de Justicia, fue auditor jurídico de la Dirección General de Responsabilidades en la Auditoría Superior de la Federación. En el sector privado trabajó en despachos vinculados a la materia laboral, mercantil, civil y corporativa. También ha trabajado en temas de política pública, análisis económico del derecho y jurimetría con un equipo internacional de consultores. Actualmente es el abogado general del IMCO. También, antes de este puesto, fungió como coordinador del área de finanzas públicas. Algunos de sus principales temas de investigación son finanzas públicas, transparencia y rendición de cuentas, gobierno abierto y análisis jurimétrico y aplicado a diversas materias. Ha escrito diversos artículos sobre finanzas públicas para revistas como Este País, Alcaldes de México y Nexos. Gracias, maestro, bienvenido. Un agradecimiento a esta invitación, a un tema que evidentemente va a ir tomando más relevancia toda vez que es cada vez más común el problema de la brecha que hay entre aquellas zonas que tienen acceso a un desarrollo mayor respecto de otras. Básicamente, como lo menciona la misma iniciativa, el problema que vemos entre el norte y el sur del país. Maestro, déjame interrumpirte un segundo para invitar a la senadora Mariana Gómez del Campo que nos acompañe. Pásate, senadora, por favor. Bienvenida. También probablemente se incorpore la senadora Marcela Guerra. Perdón, Ricardo, adelante. No, por favor. Sí, entonces, me pareció muy atractiva la pregunta inicial, que si estamos hablando de una estrategia realmente o de retórica. Esto evidentemente se sustenta, creo, lo digo a nivel ciudadano, pues con los antecedentes de mucha retórica en programas o en propuestas de proyectos de gobierno que al final del camino no logra el objetivo esperado. Actualmente pues ya contamos con esta iniciativa de ley que revisamos, como mencionaba el doctor Leonardo, cumple con requisitos pues elementales de las mejores prácticas que permiten dar pues un pronóstico, permiten avisorar un pronóstico de éxito en la iniciativa. Sin embargo, me voy un poquito más para atrás de esta iniciativa. Me parece que de lo que estamos hablando es de una consecuencia por una problemática específica de falta de desarrollo, que insisto, me parece que todo mexicano sabe que los del norte no son los del sur. Tenemos ahí un tema de desarrollo. En el IMCO, que es una asociación civil que busca generar políticas públicas de desarrollo, políticas públicas implementadas, nos damos a la tarea de analizar cómo están las entidades federativas y a partir de este análisis, evidentemente en su desarrollo, su competitividad, pues esta evidencia que hemos analizado durante años también nos muestra que esta distancia aquí entre estados del sur, estados del norte, así es que pues no nos faltan motivos para justificar, insisto, el momentum que tenemos para aprovechar este tipo de iniciativas. ¿Por qué es importante para nosotros, específicamente desde el IMCO? Pues, IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad. La competitividad la vemos como aquella capacidad que tienen en este caso las entidades de atraer inversión y de retener talento. ¿Sí? Ya se mencionaba un poquito esto, pues que sea atractivo para las empresas, que las empresas vean realmente jugoso, que vean en términos de atracción de inversión, instalarse en estas zonas específicas. Ahora,
¿Qué se requiere para un éxito, para obtener el éxito de una iniciativa como esta? Mencionábamos antes de comenzar el foro con el doctor Leonardo, bueno, lamentablemente hemos vivido momentos en los que vemos proyectos muy buenos en el papel y lamentablemente la brecha en su implementación se agranda y bueno, eso impide que se logre el éxito. Entonces, digamos, tenemos esta iniciativa. Me parece que el mayor reto que se puede observar al principio está en la cancha política, si me permite la expresión, en la agenda pública, que sea un mediano y un largo plazo. Eso en términos de una cancha política, de una agenda pública, no es del todo atractivo si hablamos que es un proyecto para 20 años, no es lo más atractivo. Si hablamos, por ejemplo, de algunos municipios que van a estar incorporados en esto, si los municipios tienen 3 años, ahora, bueno, el tema de la reelección, pero digamos el periodo es muy corto, no es lo más atractivo para impulsar proyectos de este tamaño. Y ahí es donde se nos comienza a hacer más compleja la implementación de una iniciativa de este tipo. Esto evidentemente no lo decimos, digamos, de dientes para afuera. En el IMCO actualmente trabajamos con 75 municipios y con 23 entidades en temas de finanzas públicas, en donde nos hemos dado cuenta que los temas que hay ya en la operación de cualquier plan, en materia de seguridad pública, en materia de contabilidad gubernamental, o sea, para implementar estas leyes generales o estos programas de estandarización, de armonización, realmente el conflicto que nos vemos está en la aplicación, que ya se mencionaba también, en la implementación de estas iniciativas. Entonces, bueno, todos estamos, me parece que a favor de este tipo de propuestas que nos permitan articular el desarrollo que estamos viendo en unos estados respecto de otros. Sin embargo, me parece que más allá de una iniciativa que puede ser ajustable, creo que lo más difícil de una iniciativa es llegar con, y esto, bueno, se lo consulta a los señores senadores, pero me parece que lo más complicado es llegar realmente con la iniciativa y decir, vamos a analizarla, pero aquí está ya hecha. Esa ya la tenemos. Eso va a ser articulable, puede ser mejorable, perfecto, en algunos temas específicos que mencionaré. Sin embargo, me parece que uno de los principales riesgos que tendría esta iniciativa ya está en la implementación. Se mencionaba el tema de los acuerdos de colaboración, ¿sí? Si, por ejemplo, vemos que en materia de finanzas públicas los estados y los municipios están obligados a armonizar sus finanzas públicas, a rendir cuentas, ya me meto aquí con el tema de rendición de cuentas, pero se vence el 31 de diciembre de 2013, se venció el plazo para que los estados cumplieran con esta ley y no se cumplió, y no pasó nada. Se va a vencer el 31 de diciembre de este año el plazo para que los municipios cumplan con estos criterios mínimos de rendición de cuentas, de generación de información de las finanzas públicas, y tampoco se va a cumplir, eso se los anticipo. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy diciendo con esto? El mensaje es que si en convenios de colaboración de este tipo en materia de finanzas públicas, de la cual generalmente pues el interés de los estados y municipios radica en que tienen más de 3/4 partes, depende de sus recursos de los federales, tienen que estar, digamos, atentos a este tipo de convenios. Este convenio que se llega a hacer con motivo de la zona económica especial se tiene que calibrar perfectamente. Aquí es donde vemos uno de los principales riesgos. Si no se hace un análisis, digamos, si no se hace una estrategia sistémica que incorpore, aquí está la parte legal, que incorpore, ya se mencionaba, a los públicos, a los privados, por una parte a la ciudadanía y por otra parte a los inversionistas, que sepan qué es lo que se va a hacer específicamente. Si no se incorpora con esa perspectiva sistémica, corremos el riesgo de que falte algún engrane que al final pues impida su funcionamiento. Y aquí, por citar algunos ejemplos, no sé, si en Oaxaca se va a hacer algún campo eólico y de repente los lugareños impiden el paso a la empresa y la empresa tiene que mover todo para irse a otro municipio que realmente le permita, toda vez que los usos y costumbres, hubo un conflicto ahí operativo y bueno, la empresa se tuvo que quitar. Se va a hacer una carretera y de repente la famosa servidumbre o el paso de vía no se da porque también los locatarios no lo permiten. Entonces hay que atender este tipo de problemas que al final, insisto, esta no es una cuestión técnica, ya tenemos los números económicos, los argumentos legales que nos justifican que este tipo de iniciativas es viable y es muy positiva para el desarrollo de estas zonas. El problema se enfoca en la eficacia y en la correcta implementación. Entonces, bueno, un poquito con esta idea, me parece que, digamos, la recomendación que tenemos que estar observando, insisto, derivado de esta interacción que de verdad
saben lo que, bueno, los señores senadores sin duda saben lo que es tener 100 o 200 reuniones al año con municipios, con estados, para ver qué es lo que pasa, cómo se implementan debidamente estas iniciativas. Y me parece que algunos de los principales temas que se tienen que atender, primero, orquestar la interacción entre los órdenes de gobierno. Esta iniciativa es transversal. Indiscutiblemente incluye los 3 órdenes de gobierno. Si no se articula eso, vamos a poder encontrarnos con problemas operativos que, bueno, insisto, ya hay algunos ejemplos en otras materias que lo muestran, como la armonización contable o seguridad, por ejemplo, ¿no? Otro tema importantísimo, y esto lo traigo a colación derivado de la revisión de la iniciativa de ley, es fortalecer el esquema de rendición de cuentas respecto de esta iniciativa. Digamos, al ciudadano promedio no le interesa saber las cuestiones técnicas, pero sí le interesa saber cuánto se está gastando y cómo se está gastando, a qué se le quita, por qué, por ejemplo, si ahorita se está disminuyendo 5,000 millones de pesos al tema de salud en el presupuesto de egresos, ¿cuánto se va a destinar para este proyecto? ¿A dónde se va a ir? ¿De qué se va a gastar? ¿Sí? ¿Cuál es la participación de las entidades? ¿Por qué? Pues porque si al final del camino el ciudadano ve un incremento en su impuesto a la nómina, ¿sí? El ciudadano estatal que ve un incremento en su impuesto a la nómina y que no sabe por qué se lo incrementa, y realmente es una decisión de un Estado porque ya no puede con el compromiso que pudo haber adquirido, bueno, ese tipo de mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas son indispensables para el ciudadano. Ahora bien, para la empresa son mucho más. Si la empresa, y esto lo digo también en términos de competitividad, si la empresa está buscando condiciones que le permitan hacer atractivo a su inversión a una zona específica económica, si no tiene una rendición de cuentas, si no tiene claridad en el marco regulatorio, en esta certeza jurídica de que lo que le dicen va a pasar, evidentemente es un desincentivo que no va a permitir pues, que se apalanquen en esas entidades. Y esto evidentemente tampoco es para de dientes para afuera, porque sabemos cuál es el contexto de desconfianza que hoy por hoy tiene México en las instituciones, en muchas instituciones, en muchas reformas y al final del camino en el Estado de Derecho. Me mencionaban en una reunión que México hay que fortalecer las leyes, hay que fortalecer los castigos. Perfecto. Pero también se ha dicho, aquí tomo las palabras de una colega del IMCO, México tiene muchas leyes, pero no se cumplen. Entonces, México no es propiamente un Estado de Derecho que se distinga por eso. Hay que lograrlo para hacerlo atractivo para estas empresas que vienen de otros países y que sí están acostumbradas a esos esquemas de legalidad. Finalmente, insisto con la parte de la visión sistémica que incentive que en la iniciativa y en la implementación del proyecto incluya a todos los que intervengan. Y no me refiero a las empresas nada más, ni a los recursos que aporte la Secretaría de Hacienda. Me refiero a temas tan simples como la capacitación de aquellas personas del municipio que participen, desde los estados, claridad en la delimitación de las zonas, ¿sí? Cuáles son los incentivos para las empresas. Si, por ejemplo, se menciona en la iniciativa, una asignación pasa a privados, ¿cuáles son los criterios con claridad? Que es un problema que vemos, por ejemplo, en el tema de licitaciones públicas. ¿En qué esquema está haciendo eso? Generando esta visión sistémica, sin duda podríamos controlar mucho más estos riesgos con los que comenzaba en la presentación. Y hasta aquí ahorita. Muchas gracias, maestro. Bueno, pasamos ahora a nuestro tercer ponente, el doctor Gerardo Esquivel, conocido por todas y todos ustedes. Él es doctor en Economía por la Universidad de Harvard, maestro en Economía por el Colegio de México y licenciado en Economía por la UNAM. Desde 1998 fue profesor investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Nivel 3. Te quitaron uno aquí, doctor. Qué gachos. Ha escrito artículos sobre una amplia gama de temas económicos y ha recibido numerosas distinciones por sus investigaciones. A fines de 2005 le fue otorgado el Premio de Investigación en Ciencias Sociales, que es la distinción más importante que otorga la Academia Mexicana de Ciencias, que se concede en forma anual a los investigadores menores de 40 años. Fíjate, aquí te ayudaron, doctor. Sí, es que en ese momento era 40 años menores de 40. Más destacados en diversas áreas del conocimiento. El doctor Esquivel es uno de los economistas mexicanos más citados en la literatura académica y ha realizado contribuciones en diversos temas, tales como el estudio de las determinantes del crecimiento económico de largo plazo, los determinantes de las crisis cambiarias, el impacto del Tratado de Libre Comercio en la economía mexicana, el desarrollo humano en México
y diversos temas de desarrollo regional en México, desigualdad, habría que agregarle también. Ha sido profesor de la UNAM, del TEC de Monterrey y del Colegio de la Frontera Norte, y desde hace un par de meses es director del Instituto Belisario Domínguez aquí en el Senado de la República. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Pues ahí sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación al senador Mario Delgado para invitarme a participar en este tema. Es un tema en el que quizá vale la pena hacer la primera precisión que vale la pena mencionar, es que mi opinión aquí es básicamente de mis comentarios a título personal. En el Instituto Belisario Domínguez estamos iniciando algunos estudios al respecto y que en su momento daremos a conocer y publicaremos. Por lo pronto, lo que voy a hacer aquí es un comentario, insisto, más bien basado en mis opiniones. Particularmente me interesa el tema además porque uno de mis temas de estudio iniciales fue precisamente el tema del desarrollo regional. Mi tesis doctoral justamente aborda estos temas y he escrito diversos artículos sobre el tema de la convergencia regional en general y el tema del sur-sureste del país en particular. Entonces es un tema en el que tengo mucho interés personal de investigación. Y aquí vale la pena mencionar algunas cosas respecto a la iniciativa y a sus características. En particular, el primero de ellos quizá vale la pena mencionar una cosa que quizá es importante tener claro, que es la iniciativa plantea zonas económicas especiales no restringidas a la zona sur-sureste. Es decir, las primeras zonas económicas especiales que se están planteando son efectivamente en el sur del país, pero la iniciativa de hecho es más amplia que eso. Plantea una serie de zonas económicas y unas áreas geográficas delimitadas que pueden estar en cualquiera de las 10 entidades federativas con mayor incidencia en pobreza multidimensional. Entonces eso establece ya un objetivo de las zonas económicas especiales que tiene que ver con el desarrollo de estados o entidades federativas con un cierto rezago económico en general. Y que se ubicarían en localidades con una población entre 50 y 500.000 habitantes, es decir, ciudades de tamaño intermedio, y que se encuentran en una zona estratégica en términos del potencial de integración de medios de comunicación e interconectividad. Entonces, es una propuesta que inicialmente lo que plantea es más amplio que, insisto, plantea este tema del desarrollo en el sur-sureste del país. Ahora bien, como se está planteando es inicialmente en la zona sur-sureste del país, porque las tres primeras zonas que se están planteando están en esa zona, digamos, en la zona que cae primero en el Istmo de Tehuantepec, en el puerto de Lázaro Cárdenas de Michoacán y en el puerto Chiapas en el estado del mismo nombre. Y por eso es que quizá nos hemos concentrado en esa parte. Y en ese sentido es que se está hablando de las regiones del país, ¿no? Y aquí entonces vale la pena entonces pensar y discutir el impacto que pueden tener estas zonas económicas especiales. Me pareció muy iluminador la primera participación, las dos participaciones por supuesto, pero el hecho que Leonardo Giacobone haya resumido un estudio o los trabajos del Banco Mundial de las zonas económicas especiales, porque es muy importante entender una cosa, que es las zonas económicas especiales han tenido resultados muy heterogéneos a nivel mundial. Eso me parece es una primera cosa muy importante y me gustó mucho la analogía que hizo con la frase inicial de Tolstoy, de Ana Karenina, en términos de que todas las zonas económicas exitosas se parecen mucho, pero las que no son exitosas tienen sus propias características. Entonces es importante entenderlo porque de repente se piensa o se puede plantear que se ponen como ejemplos los casos exitosos de China, por ejemplo, o de otros países. Y es cierto, China ha tenido éxito en algunas zonas, pero también ha tenido enormes fracasos. Y muchos países han tenido enormes fracasos. En América Latina hemos sido testigos de enormes fracasos en la instalación de zonas económicas especiales por razones como las que mencionó Leonardo Giacobone. Es decir, efectivamente ha habido casos en los que, porque la zona geográfica no era una zona particularmente relevante, porque las inversiones, los incentivos a lo mejor no eran los apropiados, no había la conectividad, etcétera. Entonces es importante tenerlo presente, que hay una gran heterogeneidad en los resultados. Segundo, incluso si son exitosas las zonas económicas especiales en cierta dimensión, no necesariamente eso va a implicar
un éxito en términos de desarrollo regional. Es decir, la zona en su desempeño, en su capacidad de atracción, y aquí valdría la pena mencionar cuál es el objetivo de la zona. La zona es lo que espera, de acuerdo a la iniciativa, es crear empleos directos e indirectos, fomentar el desarrollo de infraestructura, atraer inversión productiva, acelerar el crecimiento de exportaciones y diversificar la producción, generar economías de aglomeración e incrementar la competitividad regional. Puede lograrse todo esto en la zona y aún así, pensando además en el tamaño de estas entidades en donde se pretende implementar las zonas económicas especiales, es muy grande, enfrenta enormes rezagos históricos, tenemos segmentos de la población nacional muy importantes en estos estados. Pueden tener éxito las zonas en su zona específica delimitada, sin que eso necesariamente se traduzca en una cosa muy significativa para el términos del desarrollo regional. Creo que eso es importante también para dimensionar, para no exagerar los posibles beneficios de las zonas. Para que no pase de alguna manera lo que ya mencionaba el senador Delgado en términos de lo que se tuvo con el NAFTA. NAFTA fue exitoso en sus objetivos más inmediatos, aunque no en los objetivos más generales, porque en algún momento también se sobrevendieron estos potenciales beneficios. Es importante entonces saber a qué se circunscriben los potenciales beneficios y no pensar en que vamos a convertir una zona en una nueva China, en una nueva zona de desarrollo. No necesariamente, claro que sería lo deseable, pero habría que entonces discutir las condiciones que pueden dar lugar a obtener este tipo de éxitos que ya se mencionaron. Y aquí vale la pena mencionar entonces una cosa que es crucial en las zonas exitosas. Las zonas exitosas, una característica muy importante es su ubicación geográfica, por supuesto, y aquí en términos de lo que se seleccionó, al menos inicialmente en la propuesta, me parece que son zonas que cumplen de alguna manera con la ubicación geográfica que uno pensaría que son apropiadas para una zona económica especial. Ya no es tan obvio cuando pasamos al tema de la conectividad, o al menos no al tema de la conectividad existente. Y aquí vale la pena mencionar pues no sé si anécdota, una experiencia personal. En cuanto salió la iniciativa, me invitaron una asociación de ciudadanos de Salina Cruz a participar en un foro de discusión sobre el tema. Y lo primero que hice fue buscar cómo llegar a Salina Cruz. Yo nunca he estado en Salina Cruz y quería ir. Bueno, no hay una forma fácil de llegar a Salina Cruz para empezar. Digo, no sé si eso lo sepan ustedes, hay que volar a Huatulco y de ahí tomar un transporte terrestre que puede ser hasta de 2 horas o bien tomar un vuelo corto. En fin, no es fácil llegar para empezar en un lugar como Salina Cruz y ya eso, por ejemplo, son precisamente los temas de conectividad a los que se aludían aquí antes que son importantes. Claro que uno esperaría que a partir de la creación de la zona económica especial, es sorprendente pensando que es un puerto que no es tan poco importante para el país, pero de aquí en adelante pues habrá que invertir en esa conectividad en términos de, como ya se mencionó, de conexión vía transporte terrestre, aéreo y marítimo. Y ahí en la parte marítima pues también tenemos que discutir las características de los puertos. Los puertos que tenemos ahora, y no solo está circunscrito a estos dos en particular, sino a todos los puertos del país, son de un calado que no necesariamente corresponde a lo que uno esperaría para zonas económicas especiales. Es decir, las zonas económicas especiales, cuando pensamos que van a ser polos de desarrollo regional, donde van a salir las exportaciones hacia distintas partes en el mundo, en el caso de México, pues quizás hacia Centro, Sudamérica, hacia Estados Unidos, hacia el continente asiático, pues esperaríamos que tuvieran forma de llegar los barcos de gran calado y que puedan transportar este tipo de mercancías. Hoy en día, estos puertos no necesariamente cuentan con el calado, por ejemplo, para que accedan a este tipo de embarcaciones. Necesitamos que tengan una gran infraestructura, por ejemplo, en términos de capacidad frigorífica, por ejemplo. Cosas que son de logística muy importantes, porque si se piensa exportar, por ejemplo, carne de pollo, pollos a Asia, que es un mercado donde hay una gran demanda de este tipo de productos, pues necesitamos tener ciertas condiciones para lograr exportar este tipo de productos que no necesariamente existen hoy en día. Entonces, sí es importante, se vuelve muy importante el tema de la inversión en infraestructura que ya se planteaba en las dos presentaciones anteriores. Entonces, la inversión en infraestructura va a ser crucial y ahí entonces es muy importante quién la va a hacer. La mayor parte de esta inversión en infraestructura, posiblemente por sus características, posiblemente debería ser pública.
de hecho, en principio debió haber sido privada. Cuando se privatizaron los puertos, parte de las condiciones eran en principio que se invirtieran en la mejora y en la modernización de los puertos, cosa que no necesariamente ocurrió, y por eso tenemos unos puertos que, aunque bien están concesionados al sector privado, no necesariamente han cumplido con las condiciones pactadas originalmente en términos de la inversión que permitiera la conectividad, tanto para llegar a los puertos como para la salida de los productos. Y por eso vemos que, a pesar de que se ha expandido enormemente las exportaciones del país a partir del NAFTA, las exportaciones por la vía marítima ha crecido mucho menos significativamente, en buena medida porque no se ha logrado hacer esta inversión, al menos por parte del sector privado. No hay forma de obligar de alguna manera que se ocurra. Entonces, quizá sea un tema de participación importante del Estado, quizá con coparticipación, pero eso va a requerir entonces enormes recursos que habrá que ver si están disponibles, si hay la voluntad también de hacer esas inversiones, etcétera. Hay un tema, entonces, digamos, tengamos en consideración todos esos aspectos de lo que se va a requerir de inversión, y es importante aquí lo que planteaba el senador Delgado en su introducción, en términos de que efectivamente este año es el año en el que tendremos el menor monto de inversión en infraestructura de los últimos, al menos hasta donde yo recuerdo, 40 o 50 años, como porcentaje del PIB. Entonces, se vuelven importantes esos temas porque es ahí donde la respuesta a la pregunta que se plantea en el seminario de si es una estrategia de desarrollo nueva o es retórica, pues dependerá de cómo se plantee y de cómo se implemente, de si va a haber o no recursos para generar la infraestructura necesaria para el éxito de estas zonas económicas especiales. Tengo algunos otros comentarios, por ejemplo, el tema que planteaba Leonardo Giacobone, en el sentido de que los incentivos fiscales no deberían ser los fundamentales que atraigan a la inversión privada. Me parece muy importante, es decir, puede haber incentivos fiscales, y de hecho cuando uno ve las condiciones de las zonas, pues se mencionan eso junto con un marco regulatorio flexible, ventanilla única para trámites, etcétera, pero los incentivos fiscales no son suficientes muchas veces, y aquí cabe recordar una experiencia de administraciones anteriores. A mí me tocó evaluar, siendo un académico, y una cosa que hacía regularmente también era evaluación de programas de gobierno, y un programa que me tocó evaluar fue el programa Marcha hacia el Sur, que quizá algunos de ustedes recuerden. Marcha hacia el Sur era un programa que conceptualmente sonaba razonable, era también un programa de desarrollo regional que buscaba que empresas que estaban localizadas en la zona norte del país se dirigieran hacia la zona sur-sureste, o bien empresas nuevas que se establecieran en la zona sur-sureste con una enorme cantidad de incentivos fiscales y de subsidios a la inversión. Me tocó evaluarlo, y la verdad es que la evaluación sugería que el diseño era bastante malo, y que la forma en la que se otorgaban los incentivos generaba inversiones de muy corto plazo, generaba que fueran empresas que buscaban nada más obtener el incentivo, búsqueda de rentas, como se conoce en la literatura económica, y nosotros concluíamos que era una muy mala estrategia. Bueno, pues todos sabemos en qué terminó el programa. El programa no funcionó, y no solo eso, sino que el director del programa está hoy prófugo todavía de la justicia porque se encontraron algunos manejos irregulares en su administración. Entonces, es cuando uno ve que los temas de incentivos fiscales de repente no funcionan si no van acompañadas, como decía Leonardo Giacobone, de que se den en una zona que efectivamente tenga ventajas naturales y ventajas que hagan atractivo por sí mismo a la zona y que le hagan realmente especial. Los beneficios fiscales pueden terminar convirtiéndose simplemente en una forma de atraer empresas en la búsqueda de estos incentivos fiscales sin que necesariamente se traduzcan en desarrollo regional. Otro tema que me gustaría comentar es un tema de diseño en la iniciativa que quizá los senadores discutan, que me parecía interesante que se discutiera, que es en el funcionamiento. Si uno ve la iniciativa, quien tiene mucha intervención en el diseño y en la operación de las zonas y en la implementación es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de someter a aprobación de una comisión el compromiso de los órdenes de gobierno, elaborar y someter a aprobación de la comisión intersecretarial las características de las obras de infraestructura, llevar a cabo licitaciones o concursos públicos para otorgar las concesiones de la nueva figura de administrador integral del sector privado, etcétera, etcétera. Y la pregunta es si es el área del gobierno que debería hacer esto. Yo creo que no es trivial la discusión, porque la discusión es quizá en principio yo hubiera pensado
que ese es un tema que corresponde más a la Secretaría de Economía. Entonces, y es simplemente por el hecho de ver qué área es la que realmente le compete justamente estos temas de desarrollo regional y estos temas de inversión y atracción y coordinación. Entonces, no me parece evidente, al menos a mí, que sea la Secretaría de Hacienda quien sea la instancia más adecuada para este tipo de trabajo y de responsabilidades, cuando tiene muchas otras responsabilidades en sí misma. Entonces, eso me parece que es algo que se puede discutir, cómo operarla como tal ya las zonas. Y luego está otro tema, y con eso voy a concluir quizá, el tema que mencionaba Leonardo Giacobone y que de alguna manera también se planteó por parte del maestro Ricardo Corona, que es el tema del sector privado. Y Leonardo mencionaba que habría que un espacio que él encuentra se puede fortalecer la relación con el sector privado y el papel del mismo. Yo creo que sí y no, es decir, creo que depende de qué estemos hablando exactamente. La coordinación, y me parece que sí, la vinculación con el sector privado se vuelve muy importante, porque tampoco se puede diseñar todo necesariamente desde arriba, desde el Estado, y luego efectivamente puede pasar lo que pasó en muchos casos, que ocurre que no llegan las inversiones privadas porque no hay condiciones o no lo encuentran atractivo, etc. Pero sí me parece un poco preocupante, como está planteado en la iniciativa, que haya un administrador integral del sector privado que va a tener una concesión por 30 años, hasta por 30 años de la zona, y que ese administrador integral es el que se va a encargar de elaborar el plan maestro de la zona. Y me parece un poco contradictorio con la idea misma de la zona económica especial, porque las zonas económicas especiales en general pues, son cosas que de alguna manera se están creando artificialmente. Se están creando artificialmente porque no se dieron las condiciones para que surgieran naturalmente. Es decir, a lo mejor tenían ciertas características favorables, pero requirió un trabajo de coordinación, y en este caso un trabajo de parte del Estado de identificar dónde es deseable que haya estas zonas, y luego de coordinación con los distintos entes de inversión pública, de generar el gasto en bienes públicos, ¿no? que va a atraer la inversión privada. Entonces, hay un rol para el Estado muy importante, y en ese sentido me parece que se le está quizá dando demasiado preponderancia al administrador integral del sector privado con una concesión tan larga, lo cual no excluye la parte a la que hacía mención Leonardo Giacobone, en el sentido de que puede haber una mejora en términos de los contactos y de la relación previa. Pero una cosa es la relación previa y el diálogo con el sector privado, e investigar qué condiciones son quizás las que más serían necesarias para crear la inversión privada, y otra cosa es el tema de propiamente dicho, la responsabilidad en última instancia. La responsabilidad en última instancia me parece que es más lógico que siga cayendo de alguna manera en el Estado, sin que deje, en el gobierno, quien lo implemente, pero sin que deje de tener una interlocución con el sector privado. Pero sí me parece que como está el responsable del plan maestro, porque es quien debe diseñar muchas cosas, es quien debe diseñar quien está pensando qué tipo de sectores son los que son más eficientes en esa zona, ese quizá quien tenga que intervenir en la formación de capital humano que va a proveer de recursos de trabajo a la zona, en fin, tendrá que resolver muchos temas de coordinación, y eso posiblemente requiere una cierta capacidad de decisión y de influencia en distintos ámbitos que muy posiblemente queda fuera del alcance del sector privado. Entonces, ahí creo que hay un tema de discusión en términos de cómo compatibilizar una estrategia como esta con los intereses del sector privado en beneficio pues, de las zonas en particular, de las zonas beneficiadas y del país en general. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le vamos a dar la palabra ahora a la senadora Mariana Gómez del Campo, y después a mí me gustaría, a partir de las intervenciones que han tenido, hacerles una pregunta a cada quien, aprovechando mi condición de moderador, y después, si quieren, pasamos a preguntas por parte de nuestros asistentes. Gracias por venir nuevamente, senadora. Muchas gracias, senador, por la invitación. Qué bueno que se empiece a discutir en este Senado de la República las zonas económicas especiales, propuestas a través de una ley propuesta por el presidente de México. Me parece que todavía hay mucho que revisar, sobre todo un tema
que nos preocupó desde el principio es que realmente se elijan los lugares correctos para estas zonas económicas especiales y que no se conviertan en focos de posible corrupción en colusión con el gobierno federal y con gobiernos estatales. Yo quiero destacar que estas zonas económicas especiales pues servirán para disminuir la desigualdad regional. Hoy se hablan de algunos estados como Chiapas, que sabemos es el estado más pobre del país, como Guerrero también, como Oaxaca, Michoacán. Un tema que me preocupa, me queda claro que por parte del Ejecutivo Federal, este esfuerzo coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues es lo correcto. La parte del administrador integral privado, yo me preguntaría quién va a ser, porque al final del día es el que va a invitar a muchos otros empresarios a participar y pues ya hemos visto que desafortunadamente muchas de las licitaciones importantes de este gobierno federal ganadas se les han dado a los cuates y no necesariamente a las empresas más capaces, y lo digo de esta forma porque hace un momento dábamos una conferencia de prensa, por ejemplo, con el tema de los pasaportes. La empresa encargada de la emisión de pasaportes era una empresa que no tenía la capacidad, una empresa que no podía llevar a cabo este servicio y, por supuesto, fracasó, resultándole muy costoso a los mexicanos. Entonces, claro que preocupa, inquieta quién va a ser la persona que esté ahí al frente y que todos los empresarios, me parecería lo más correcto, tengan posibilidad de participar y no se haga lo necesario para irlos descartando. Estas zonas económicas especiales pues no son una idea nueva, me queda claro que se retoman de experiencias exitosas en Irlanda, en China, en Corea del Sur, en Polonia, pero también hay zonas económicas especiales que han fracasado. Entonces, sí creo que tenemos que estar muy atentos para que esto no nos ocurra, y lo digo así porque si son mal implementadas estas políticas, pues se podrían prestar a la evasión fiscal o para darle la vuelta también a regulaciones desde ambientales hasta laborales. Y un ejemplo muy claro es el que se ha vivido con las maquiladoras en nuestro país. La propuesta la vemos con buenos ojos, sobre todo en estados como Chiapas, en los que el tema migratorio es un tema crucial y solamente van a disminuir estos flujos si se da el desarrollo en las fronteras. Yo espero que a partir de estas zonas económicas especiales podamos estar hablando de desarrollo real y no solamente estar abordando el tema migratorio desde la óptica de la seguridad nacional. Muchísimas gracias, senador Mario Delgado. Me encanta además escuchar a todos los ponentes que invitó el día de hoy, gente muy inteligente que conoce el tema, y esto nos ayudará a tomar mejores decisiones en cuanto a legislación se refiere. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Bueno, pues abusando de mi condición de moderador, les puedo hacer una pregunta a cada uno. ¿Sí? Primero al doctor Esquivel, a ver, no deberíamos estar hablando de declarar a todo el territorio nacional como zona económica especial, dada la falta de crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años y la caída en los niveles de competitividad. Y sí hay, aunque el doctor Esquivel lo advierte muy bien, o sea, puede ser una estrategia de desarrollo exitosa que no necesariamente tenga un impacto en el desarrollo regional, pero sí se está presentando como un tema pues incluso
de combate a las zonas más rezagadas del país. De hecho, de las condiciones que se plantean, es alguno de los 10 estados donde se tenga mayor pobreza multidimensional. O sea, sí se está ofertando como una estrategia, no contra la pobreza, pero sí, dice aquí la iniciativa, contribuye al crecimiento y desarrollo económico sostenible, sustentable y equilibrado de las regiones del país con mayor rezago social. No sé si de inicio ya estamos planteando algo que no necesariamente se va a dar. Dice también el doctor Esquivel, las zonas necesitan tener ciertas ventajas naturales. Y bueno, ahí pues no tenemos por lo pronto alguna infraestructura o algún plan de infraestructura articulado que pudiera ofrecer potencialmente esta ventaja. Ahora, sí es por fin en muchos años, doctor Esquivel, una estrategia de desarrollo que vea hacia el interior del país y no nada más hacia afuera. Serían las preguntas que le haría. A nuestro invitado del IMCO le preguntaría, bueno, al maestro Ricardo Corona, una parte importante, sin duda, pues es los incentivos fiscales. Y los incentivos fiscales se están planteando a discreción por parte del Ejecutivo. También se sugiere un administrador, según yo entendí en la ley, puede ser un administrador privado, no necesariamente será. Y cómo evitar también ahí la falta de transparencia, la discrecionalidad, el tema de la corrupción. Y en el tema fiscal, cómo evitar que no se vuelva en un mecanismo de evasión fiscal, como no hemos visto en algunos casos en el tema de la maquiladora. Y para el doctor Iacobone, en comparación con NAFTA, ¿qué se puede hacer distinto para generar cadenas intermedias que generen valor agregado en estas zonas, que se incorpore a pequeñas, medianas empresas, que se desarrollen cadenas intermedias de proveeduría, que sí tenga derrama económica, que sí genere un valor agregado, y también cómo generar proyectos educativos que acompañen este proyecto, que yo creo que deberíamos estar hablando de ello en una dimensión mucho mayor, porque voy a dar algunos datos. Las 3 primeras zonas que se están proponiendo son en los estados con mayor rezago educativo, y un tema fundamental para que esto funcione es el capital humano. Chiapas tiene un nivel educativo donde apenas el 9.8 termina la educación superior y el 18% no sabe leer y escribir. Michoacán, 14% termina la educación superior y 10% no sabe leer ni escribir. Oaxaca, donde está el Istmo, y Oaxaca, Veracruz, es el estado con Oaxaca es el mayor, presenta el mayor rezago educativo, 31% no terminan la escuela primaria. Es decir, ¿cómo vamos a hacer zonas económicas especiales, las primeras 3 en estos 3 estados, si no van acompañados de un proyecto educativo de la misma naturaleza, del mismo tamaño, que genere el capital humano que pueda asegurar el éxito en estas zonas? Adelante, doctor Esquivel. Bueno, gracias por las preguntas. Esta pregunta de si no todo México es una zona especial, pues en algún sentido es cierta, en el sentido de que parecería que necesitamos un esquema de crecimiento económico especial para poder regresar a la senda de crecimiento alto y sostenido que tanto hemos buscado en las últimas décadas. Pero claro que, digamos, en términos ya propiamente dicho de desarrollo de una estrategia de este tipo, pues tenemos que delimitarla un poco más, como ya bien lo dijo Leonardo Iacobone. Eso no implica que no tengamos que buscar esquemas de desarrollo mucho más amplios y generales, más allá de desarrollar ciertas zonas geográficas especialmente rezagadas como las que se está planteando ahora. Pero eso creo que es una cosa mucho más amplia que tendremos que seguir discutiendo en términos de cuál es la estrategia de desarrollo económico que nos pueda regresar a esa senda que insisto que es la que tanto hemos buscado en las últimas décadas. Pero no dejo de darle la bienvenida a una propuesta como esta, porque me parece que es muy importante justamente por las razones que ya se mencionaban. El hecho de que estén buscando, teniendo como en objetivo, al menos en el fondo de las propuestas,
una idea de desarrollo regional, una idea de ayudar a las entidades menos rezagadas a que se acerquen más a los niveles de desarrollo promedio del resto del país, me parece en sí mismo algo loable. Y por eso me parece en particular importante que esté bien diseñada, y por eso me parece muy importante que estemos teniendo esta discusión y que se dé la discusión más adelante. Y creo que lo que planteaba el senador Delgado en el sentido de que si no era una estrategia finalmente de mirar hacia adentro y no mirar hacia afuera, pues también creo que es algo deseable. Es decir, creo que esa es justamente una cosa que habíamos de alguna manera, no diría exactamente olvidado, porque, insisto, siempre ha estado presente la idea del desarrollo de la zona sur-sureste. Mencioné el caso del Plan Marcha hacia el Sur, pero más allá de eso, incluso teníamos la estrategia del Plan Puebla-Panamá en su momento. En fin, sí ha habido una preocupación, pero no ha terminado de articularse una propuesta general. Esta es una alternativa que me parece que no es desdeñable, que es interesante, que podría funcionar y que si funciona podría tener efectos importantes en las zonas, en al menos en hasta cierta magnitud, un cierto alcance geográfico. La pregunta, insisto, en el fondo está bien, pero si eso es suficiente o no. Y a lo mejor, si bien a lo mejor México, no todo México es una zona económica especial, todo el sur-sureste del país es una zona económica especial, en el sentido que requiere grandes inversiones hacia adelante en términos de infraestructura, conectividad y sobre todo también inversiones en capital humano. Porque creo que lo último que quisiéramos es que terminase volviéndose esto un enclave, digamos, donde vayan las empresas productivas en búsqueda de los incentivos fiscales y del marco regulatorio más simple, y que terminen, por ejemplo, importando entre comillas, a los trabajadores, porque los trabajadores calificados no se encuentran disponibles en la zona. Es un poco lo que planteaba el senador Delgado cuando daba las cifras de los niveles de capital humano en estas entidades. Es decir, eso es quizá una solución, pero que terminaría volviendo a estas zonas un enclave, como ha ocurrido en muchas otras partes en el mundo, por cierto, y entonces no termina generando estos efectos de derrame hacia otras zonas de la misma región. Entonces se vuelve clave entender este tema de lo que se requiere invertir, de la formación de capital humano. Tiene que haber un programa ahí, por eso decía, de coordinación de eso. Tenemos que tener claro qué tipo de empresas se espera que lleguen ahí. Si se espera que lleguen, insisto, por ejemplo, empresas de alta tecnología, pues a lo mejor el capital humano no está ahí. Y entonces lo que se esperaba que tuviera un efecto de derrame hacia el interior del Estado, pues no ocurre, y entonces termina generándose, insisto, estas economías de enclave que no son necesariamente deseables. Entonces se vuelve muy importante la discusión de la implementación, del diseño y la implementación de este tipo de programas que, insisto, en sí mismos pues es loable y es un paso, me parece, en la dirección correcta pensar en el desarrollo regional del país en un esquema como este, aunque, insisto, tenemos que tener claras sus limitaciones potenciales, incluso siendo exitosas. Gracias. Digamos, si el objetivo es, se ha mencionado, mejorar las cadenas de desarrollo con la infraestructura productiva, se mencionaba la idea de un laboratorio y este laboratorio realmente lo que nos mostraría es, hoy nos imaginamos cómo sería el México que nos describen las leyes y los programas, cosa que no podemos ver con plenitud. Bueno, este laboratorio, como mencionaba el doctor Leonardo, pues nos mostraría ese ejemplo, cómo estaría funcionando este clustercito con todo el ecosistema, con todos los elementos que requiere para su funcionamiento, leyes, programas, etcétera. Evidentemente a nivel país, coincido, tampoco… No lo vemos, o sea, no lo vemos por lo menos en unas cuantas generaciones en esas condiciones. Sin embargo, esa iniciativa, y esto en razón a la pregunta que me hacía el senador, sin duda necesita los mecanismos correctos, ¿sí? Los mecanismos correctos que permitan su funcionamiento, normativos, operativos, de designación, asignación, de control para quienes estén interactuando, de rendición de cuentas, de corresponsabilidad. También el contribuyente necesita estos, son incentivos también para no cometer estas evasiones, digamos, es el otro lado de los incentivos. Bueno, evidentemente un análisis sistémico de este tipo de iniciativas requiere todas estas condiciones, todos los engranes que permitan su funcionamiento. ¿Por qué han fracasado algunas de estas iniciativas en otros países? Pues evidentemente porque no se cocinan las condiciones que se requieren para que funcionen, ya sea porque la geografía no es, porque no hay mecanismos de control, porque no hay corresponsabilidad, porque
porque no hay normatividad, porque no hay mecanismos operativos. Por lo que ustedes me digan, digamos, estas, no sé, 200 zonas económicas que han fallado, mucho tiene que ver con la falta de generar estas condiciones que realmente… Entonces, digamos, esto es un ejercicio artesanal que atiende a condiciones específicas, depende de la zona. Si en Oaxaca tenemos un problema de usos y costumbres, hay que trabajar más con ese tema. Pero si en Guerrero, por ejemplo, pues tenemos otro problema donde pues vemos que hay una alta demanda de producción de opiáceos, bueno, pues la estrategia es otra, no son los usos y costumbres. Es un trabajo artesanal y en función de eso, evidentemente, si bien dependerá de la zona, me parece que si hay elementos, digamos, esta columna vertebral, este checklist, un poquito lo que mencionaba el doctor Leonardo, que partimos de una ley, partimos del Estado de Derecho, lo que nos dice ese deber ser que queremos ver que funcione. Aquí está la ley ya, pero esa ley requiere mecanismos paralelos para que realmente funcione, para poder ver en la implementación este proyecto. ¿A qué me refiero? A la coordinación, primer caso. Y vemos que hay algunos riesgos ahí, algunos retos, digamos, hay que aprender de los retos que tiene la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, para la implementación de otros convenios de colaboración con las entidades. Acceso a las empresas, un acceso que le deje claridad en los incentivos. ¿Cuáles son todos los incentivos? Insisto, benéficos en términos fiscales y también incentivos en términos de sanciones en caso de que se busque hacer este tipo de evasiones. Servicios, necesita las condiciones de servicios para que realmente esta ley funcione. Mecanismos de control, que haya consecuencias, algo que adolece mucho la legislación mexicana, muchas instituciones, es que al final del camino no vemos consecuencias de aquel que evade o de aquel que hace una incorrecta designación o un mal uso de recursos. Que haya las capacidades de los recursos humanos, que pues evidentemente haya talento que esté en esa zona, que se retenga, hablaba hace rato de la competitividad, que se mantenga en esa zona para que sea atractivo a la inversión y algo importante para que no se queden buenos deseos, que haya un presupuesto que permita hacer este funcionamiento, lo mencionaba ahorita Gerardo, que haya un presupuesto que se va a requerir mucho seguramente, hay que ver cuál es el esquema de coparticipación pues más rentable, más conveniente. Ahora, si no tenemos este andamiaje funcionando, si hay falta de claridad en los incentivos o en los mecanismos de control, evidentemente se pueden abrir puertas, que lo mencionaba al principio, puertas como cuál, pues la evasión. Las empresas van a decir, ¿sabes qué? Pues ahí vete porque ahí vamos a poder hacer. Contrátate un buen contador, como muchas empresas lo han hecho, contrátate un contador que sabe cuál es la manera de dar la vuelta para evadir estos impuestos. Eso por una parte. Y por la parte de las designaciones de los administradores, pues evidentemente si no se hace en un esquema justificado de rendición de cuentas, no vamos a saber cómo se dio ese nombramiento y al final lo que vamos a ver son las consecuencias negativas en su caso de una mala designación de esta persona, una mala coordinación, que al final nos genera temas que no van a ser nuevos para ustedes. Hoy por hoy hemos visto casos específicos en los cuales el cinismo de este mal manejo de las figuras está sobre la evidencia, ya la evidencia ya quedó rebasada. Entonces, digamos, creo que tenemos los elementos, una curva de aprendizaje muy positiva para agarrar este clúster, insisto, no es a nivel país, pero sí para agarrar este clúster y, por ejemplo, mencionaba el senador, amarrar los hilos que hoy tenemos descuidados en términos de, oye, las empresas van a buscar esto para evadir impuestos, oye, hay que ver cómo se designa eso, porque si al rato invitan a la empresa conocida, como mencionaba la senadora, bueno, ¿qué mecanismos de control tenemos para asegurar estas condiciones? Y al final del camino, el objetivo de la ley, pues no se va a lograr como lo hemos visto en otras ocasiones. Gracias, maestro. Bueno, la pregunta es muy compleja sobre el NAFTA, en el sentido, es un tema que yo he analizado y un tema, yo creo que si uno analiza NAFTA, el doctor Esquivel es uno de los mejores conocedores del tema. Yo creo que hay dos niveles. El elemento fundamental es que hay mucha desigualdad del impacto de NAFTA. Y muchas veces uno se concentra en la desigualdad regional. En mis trabajos yo me he concentrado en la desigualdad entre empresas. Es decir, mismas empresas en mismas ubicaciones han respuesto a NAFTA de forma muy heterogénea. Y el efecto de NAFTA ha sido muy diferente por diferentes tipos de empresas. Es decir, para las empresas que empezaban con capacidades iniciales que eran más avanzadas, que eran más sofisticadas, el efecto de NAFTA ha sido sumamente positivo. Para las empresas que no tenían esto, el efecto de NAFTA ha sido negativo. Ahora, eso plantea un desafío social y de integración y de movimiento de fuerza de trabajo, pero en cierta forma es
lo que desearíamos, que el funcionamiento de los mercados sea más eficiente, que las empresas que no son buenas terminen por cerrar y los trabajadores moverse a las empresas más eficientes. Entonces, yo creo que el NAFTA en cierta forma ha, como decía el doctor Esquivel, tenido el efecto que nos esperábamos. Ahora, el problema de que no ha afectado más empresas, sino ha afectado más regiones. Ahí yo creo que hay dos temas. Un primer tema es evidente, es el tema que NAFTA coincidió con una crisis del crédito que ha sido brutal y lo que pone hoy en día a México, aún hoy, después de 20 años, por abajo de los indicadores de desarrollo financiero de otros países de la región. Y esa crisis empezó en ese momento. Entonces, en el mismo momento hubo una crisis gigantesca y un acuerdo comercial. Ahora, el crédito es fundamental para las empresas en muchas dimensiones. De hecho, las empresas que consiguieron responder mejor eran aquellas que estaban conectadas con el mercado de exportación ya desde antes y que pudieron acceder a crédito vía sus compradores. Ahora, que NAFTA que no tuvo las políticas complementarias que se deberían de pensar para acompañar ese tipo de reformas. Y yo creo que el tema de la fuerza laboral se mencionó, pero creo que enfatizarlo. Eso va a ser clave. Cómo se organiza en estas zonas la formación de capacidades laborales en el corto plazo, pensando en las primeras inversiones que se van a traer, pero también en el mediano y largo plazo, pensando en un proceso de upgrading de estas zonas. El segundo punto es el tema de la política complementaria para hacer que los proveedores locales se vuelvan empresas capaces de proveer a las empresas anclas que van a estar en estas zonas. En México hay resultados muy mixtos en términos de éxito con este tipo de programas. El otro tema fundamental es el marco regulatorio de la zona. No puede ser fantástico cuando el marco regulatorio de las regiones alrededor es muy malo, porque eso va a generar desequilibrio muy grande. Pero quizás la zona puede ser el modelo del ejemplo para la región, y esa es como la visión optimista que se debería tratar de impulsar. Y el tema fundamental es que cuando uno mira un ejemplo, Estados Unidos, los fenómenos de actividad económica no están caracterizados por ser uniforme. No es que Estados Unidos sea un país en todo el país desarrollado. En Estados Unidos especialmente se nota grandes aglomeraciones por sectores, por regiones, hasta por barrios. Entonces yo creo que el modelo de zona en cierta forma acompaña potencialmente las dinámicas económicas que tienden a generar aglomeraciones y puede ser positivo. Entonces no es malo que sean lugares concentrados, porque que todo el país pueda hacer una zona económica especial, eso va en contra de las dinámicas económicas, porque las dinámicas económicas son las empresas se tienden a concentrar por muchas razones. Ahora, sí, el desafío es la política complementaria desde un punto de vista económico y también la política complementaria desde un punto de vista social para acompañar esos fenómenos. Entonces, se mencionó el tema de los riesgos laborales. Entonces, un caso interesante que yo quiero mencionar es Bangladesh, donde una de las características de las zonas económicas es que los estatutos, los derechos laborales, los estándares laborales en la zona son mucho mejores que afuera de las zonas. Ahora, a cambio de esto, condiciones laborales de salud, de seguridad ambiental, de peligros en el trabajo, hay el elemento que hay más flexibilidad en la zona. Entonces, los trabajadores están dispuestos a hacer un pacto donde dejo seguridad por flexibilidad, pero recibo condiciones mejores. Y yo creo que ese es el tipo de discusiones y de reformas que se pueden hacer de manera localizada, porque esas reformas son muy complejas a nivel nacional, pero en una zona limitada es potencialmente factible tener esos tipos de acuerdos. Ahora, esos acuerdos son pactos sociales que necesitan ser negociados a nivel local y el colega del IMCO lo mencionó. Esa parte es fundamental y va a ser la clave del éxito. Pero el NAFTA en realidad faltó de las políticas complementarias. Y el mecanismo de mercado hizo lo que se esperaría, que se concentró y se movió la actividad solo en ciertas zonas, que es la dinámica de aglomeración que se esperaría. Ahora, políticas complementarias habían podido apoyar que los efectos fueran diferentes. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta. Adelante, Selene.
preocupaciones, que además son dudas también. Una de ellas, muchas gracias por el micrófono, sería, por ejemplo, esta figura del administrador integral del sector privado, que es una concesión, nos decía 30 años, mi duda es, si ya está puesto en ley con toda claridad, ¿cuál va a ser el mecanismo para entregar dicha concesión? ¿Por qué 30 años y no 20? Y algo importante es, ¿quién va a fiscalizar, auditar, o no sé cuál sea la figura, para esta figura del administrador integral del sector privado? Porque es darle, lo decía el doctor Esquivel, todo el poder, pero al rato, ¿quién lo revisa? No es ahí te encargo el changarro, esta tu zona económica especial y haz lo que quieras y en 30 años nos vemos. Entonces, yo creo que requiere claridad en la ley para ver cómo se va a entregar esa concesión, a quién, con qué criterios, por cuánto tiempo, quizá revisar el plazo, dejar muy claro a quién le va a rendir cuentas, no porque sea sector privado no lo va a tener que hacer, porque ahí hay un tema de transparencia también y cosas que se tienen que cumplir. Por otro lado, yo creo que el gran fracaso también podría estar en términos de pegarle al desarrollo regional, como ya lo decía el senador, si el capital humano no es un capital que sea educado, que haya un proyecto, porque, y pongo un ejemplo muy simple. Yo conozco las minas de Zacatecas y vamos a mencionar Peñasquito Group, que está en Mazapil, ¿no? Es una minera canadiense. Mazapil es uno de los municipios más pobres, que en Zacatecas la gente apenas sabe leer y escribir. No es una zona económica especial, llega la minera, prometió 1000 cosas. La mayor parte de la gente que trabaja en la minera, pues por supuesto que es canadiense o de otras nacionalidades, y en el mejor escenario, pues es gente pues de la Ciudad de México o del norte del país. Pero los empleos que se generan son mano de obra barata para la gente de Mazapil. Entonces, no sé si hay claridad, y esa es mi duda en la ley, de cómo va a ir aparejado este proyecto educativo, quién se va a encargar del proyecto educativo, si queda claro que es el Estado, si es la empresa, si es dividido, porque el trabajo especializado lo único que va a hacer es que traigas a la gente de otro lado o que no vayas a invertir, porque una gente que apenas sabe leer y escribir, pues no te va a dar lo que tu empresa necesita, o la traes de otro lado, pero entonces no va a haber desarrollo regional porque la gente va a seguir estando sin educación o con empleos donde se convierte en simple mano de obra barata. Gracias. Atendiendo la primera parte de la pregunta, yo lo que leí en la ley, el doctor Esquivel a lo mejor me corrige, es se sugiere la posibilidad de tener un administrador privado en la ley. No sé si es, según lo entendí yo, es como opcional, no necesariamente que tenga que recaer en algún privado. No sé si alguien más quiera contestar. Digo, yo lo único que diría es, bueno, mi lectura, al menos quizás estoy equivocado, mi lectura era que habría un administrador integral del sector privado, pero puede ser que efectivamente no esté. Pero en cualquier caso, lo cierto está en que pues, la ley aún no está, es decir, se está discutiendo la iniciativa y corresponderá a los legisladores precisamente ver si es así, cuáles podrían ser o no las responsabilidades del administrador, los límites. En fin, yo creo que eso pues está por discutirse y creo que son temas que hay que poner en la mesa justamente para que en todo caso la legislación sea mejor de lo que quizá venga en la iniciativa, si es que se considera necesario o deseable evitar poner algunos límites o candados a lo que va a ser las responsabilidades de este potencial administrador integral del sector privado. Pero lo cierto es que en la legislación al menos tendría, si existe esta figura, tendría bastante poder porque, miren, de acuerdo a lo que yo tengo acá, sería el encargado de no solo de elaborar el plan maestro y someterlo a la aprobación de la Secretaría, sino que además también tendría el órgano, el administrador integral, acordaría con los inversionistas los términos y condiciones para el otorgamiento del uso y arrendamiento de los lotes industriales, la prestación de los servicios asociados en la zona, así como la contraprestación de los mismos. Es decir, tendrá un rol bastante importante. Entonces, en ese sentido, se vuelve muy significativo tener claro hasta dónde puede llegar su responsabilidad.
y quién sería a cargo también, por cierto, que fue lo que yo enfatizaba, el tema del capital humano para que realmente tenga efectos de desarrollo regional y no se vuelva pues una zona enclave, como las mineras. Las mineras son precisamente un ejemplo que parecía ser como una zona especial, justamente con este tipo de características de enclave donde se trae el trabajo de fuera y el efecto de derrame en la región termina siendo bastante limitado. Entonces eso es lo que creo que hay que evitar. Bueno, ahí habrá que ver si efectivamente es o no un requisito. Entiendo que, según dice el senador, que es optativo. Habrá que… Por lo menos ahí alguien lo… No, quien coordina es la Secretaría de Hacienda. Y sí da algunas concesiones a los privados en algunos aspectos, hasta dice la ley hasta por 30 años, pero dependiendo de cómo se conforme la zona, ¿no? El tipo de organización que se vaya a tener en la zona abre esa posibilidad, ¿no? Y yo solo quería mencionar un punto. La idea del administrador privado tiene dos papeles pensados, digamos, en un contexto a nivel global, cómo ha funcionado en las zonas y cómo vemos en la zona donde ha funcionado. El administrador privado es un investidor privado en la medida que él tiene que hacer inversiones y participar con parte del riesgo de la actividad económica. Entonces, el administrador privado también tiene que estar seguro que se proveen en la zona los servicios que las empresas necesitan. Entonces, en las zonas que tienen mucho éxito, y China es un caso aparte, porque China son ciudades, en realidad, China no es una buena comparación, pero en las zonas que pueden ser zonas relevantes de comparación, los desarrolladores en muchos casos son privados, porque invierten y toman riesgos, y el gobierno, el Estado en general, no es el mejor en hacer ese tipo de inversión. El Estado tiene que hacer la parte de inversión pública, pero no la inversión donde hay retornos privados. Ahora, en esas zonas yo creo que un tema importante pensar es la monitoría, la transparencia, identificar cuáles son los claros milestones y los objetivos que el administrador privado se compromete en términos de inversión, en términos de generación de puestos de trabajo, y monitorearlo y también incluir posiblemente acuerdos basados en la performance, donde se puede revisar los acuerdos con investidores privados. Ahora, lo importante es que también esos acuerdos no sean de demasiado corto plazo, porque estas zonas necesitan años para poder desarrollarse. Pero es importante entender cuáles son los mecanismos con que se monitorea, con que se rinden cuenta y con que los acuerdos iniciales, si el investidor privado, si el administrador privado haya dicho, yo voy a traer 100.000 puestos de trabajo en estas zonas. Entonces, ¿cómo se van a monitorear eso en el tiempo? ¿Cómo se va a monitorear la inversión que el administrador privado hace? Entonces, esos temas son cruciales y yo creo que no están aún definidos en la ley, pero no sé si deben estar definidos en la ley o deberían estar definidos en la legislación secundaria, porque esos son tipos de cosas donde el gobierno va a ir aprendiendo y va a necesitar modificar en el tiempo. También cristalizar la iniciativa en algo que esté todo definido es arriesgado, porque esa es una iniciativa donde se tiene que ir monitoreando, aprendiendo y modificando. Pero en general, las zonas que funcionan y que vemos que funcionan muy bien son zonas donde hay un administrador privado que provee servicios y que rinde cuenta y de una forma muy transparente, pero con una mentalidad de investidor y no con una mentalidad de controlador, porque no ese es el papel fundamental del administrador de la zona. Senador. Sí, creo que te hace mucho ruido el tema de la responsabilidad al final, ¿no? ¿Quién paga los platos rotos? ¿Sí? Si atendemos al concepto general del servidor público, tomando la jurisprudencia, la ley, los criterios que ha habido en las resoluciones, evidentemente esta persona va a estar vinculada con algo público. La misma ley te define que quien incumpla con esas obligaciones, ya sea administrador integral, inversionista, va a ser sancionado por la Secretaría. ¿Cuál? La de Hacienda, como está definido en el apartado de conceptos también. Entonces, y eso evidentemente te vincula a la legislación en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos, que sería la que se está vinculando aquí. Ahora, creo que hay un reto ahí para vincularlo con este otro gran tema que tiene México, que es el del sistema anticorrupción, donde pues evidentemente tendríamos que estar conectados. Y me parece incluso aprovechar algunos mecanismos de control como registros de administradores sancionados. No sé, digamos, ver cuáles serían, por ejemplo, los mecanismos que podrían
mandar ese incentivo, que ya no va a ser el incentivo fiscal que decíamos, ya es el incentivo de aquel que esté operando la norma, que realmente sepa que pues evidentemente está para algo y si incumple en razón de una mala conducta, tenga las consecuencias realmente. Insisto, aquí tomo como referencia el tema de licitaciones y obra pública, que es lo que más se ha trabajado un poquito en estos esquemas de los incentivos. Bien, última pregunta y nos vamos. Adelante. ¿Cómo? Una mano de obra barata, una economía donde te importes a la gente que trabaja, ¿cómo generar empleo productivo en la ciudad? Pues tiene que haber necesariamente, como se habló aquí, tendrá necesariamente que ser acompañado esto de proyectos educativos que vayan acompañando al tipo de inversiones que van a tener en la zona, pero es un proceso de retroalimentación porque en lo que no puede basarse lo atractivo de estas zonas es que tengas un capital humano barato, porque eso querría decir que tienes actividades que generen muy poco valor agregado. Entonces, algo que tiene que acompañarse. Creo que es de las cosas que adolece la iniciativa. Sí menciona ahí en alguno de los comités que haya la participación de las instituciones de educación superior, pero me parece que en el lado del capital humano tiene que hacerse un esfuerzo del mismo tamaño que se requiere en el caso de la infraestructura o tal vez mayor. Última pregunta y ya nos vamos. Hola, buenas tardes. Gracias por la pregunta. Bueno, eso es principalmente para el senador Mario Delgado. Yo creo que las zonas económicas son uno de los puntos más importantes tanto para el desarrollo económico y social de un área determinada dentro de la geografía, ya sea de nuestro país. Es un impacto muy importante, ¿no? Tanto al desarrollo económico, la inserción que pudiera tener en la economía nacional. Un punto importante también, Brasil cuenta con el desarrollo y políticas de polos industriales de zonas económicas que han desarrollado muy bien durante los últimos 6, 8 años y que la verdad que la gente pues dentro de su desarrollo profesional pues ha tenido un impacto importante. Yo creo que, bueno, mi pregunta es dirigida más que nada también en cuanto al punto de transparencia, ¿no? Actualmente la administración del PRI, bueno, ha tenido varias implementaciones de infraestructura, como el desarrollo del tren México-Toluca, el tren Querétaro-México, etcétera, pero me parece que hay una ineficiencia muy importante en cuanto a la comunicación que pueda existir entre el gobierno y la ciudadanía. Para eso mi pregunta es, ¿ya existen estudios por parte del gobierno federal para implementar las 3 zonas económicas ya mencionadas? Y si estos son viables en todos los sentidos, en términos económicos, en términos técnicos y operacionales, para que esto tenga un éxito a un largo plazo. Sabemos que pues el éxito de estas zonas económicas pues es tener un mayor desarrollo económico, la generación de empleos, un mayor ingreso para las familias, el consumo, etcétera. Híjole, esa pregunta yo creo que se la tendríamos que hacer al gobierno. Lo que yo sí sé, y no sé si alguien aquí en la mesa, hay un estudio de Ricardo Hausmann sobre Chiapas, ya más específico sobre el tipo de industrias que podrían establecerse y el tipo de cadenas que podrían formarse, pero el tema del istmo ha estado ahí durante muchos años, es como el gran sueño de muchos, el tema del istmo de Tehuantepec, aprovechar esa pues la cintura de nuestro país para hacer algo alternativo al canal de Panamá. Y bueno, pues Lázaro Cárdenas, yo hubiera preferido que fuera Manzanillo, pero por alguna razón se estableció Lázaro Cárdenas con este criterio seguramente del criterio de pobreza, ¿no? Pobreza multidimensional. Pero no, yo no sé, hay que preguntarle a los académicos que aquí nos acompañan si ellos tienen algún dato adicional, pero en todo caso habría que preguntárselo al gobierno federal. No sé si alguien, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias a los invitados, gracias a ustedes por acompañarnos. ¿Tienes el mismo correo?